Voy a explicar y lo que voy a intentar compartir con vosotros es una visión genérica inicial de la situación de los medios frente al modelo de negocio. Hablamos muchísimo de Big Data, hay siempre el claim del data. Yo creo que cuando me planteo hacer un tipo de presentación como la de hoy, siempre que defino el título al principio, luego me arrepiento. Digo, medios y datos, la transformación. Me hubiera gustado mucho más que este seguramente sería el título. ¿De qué hablamos cuando hablamos de negocio si no es de data? El data ahora mismo lo abarca todo y explicaré más, ¿vale? Intentaré precisamente, para no ser muy consultor, inevitablemente saldrán muchas frases, pero intentarla con el mayor número de casos concretos. Y esto que se está viendo cada día en miles de sectores, en los medios les está costando. El data es business. Esta es una noticia que he encontrado recientemente. Os dejaré luego la presentación con todos los enlaces. O sea, es una presentación que espero que esté viva y que luego podáis compartir y colaborar y comentar, ¿no? Es una del MIT, del Technology Review. Yo dudé al principio si era una fake news, ¿no? Una fake news, ahora que están tan de moda. Es decir, ¿es cierto esto que está pasando? Es decir, hay empresas en Estados Unidos vinculadas a la Universidad de Harvard que te permite por $800, por 800 y pico dólares, que te hagan la secuenciación de tu genoma, ¿vale? Que se pueda comercializar a empresas farmacéuticas a través de blockchain. Es decir, la combinación máxima de tendencias que ahora mismo estamos viendo. Bueno, pues hay 3 o 4 startups en Estados Unidos que están permitiendo, a través del data, es la personalización máxima, ¿no? Que es el genoma humano de cada uno de ellos por 800 euros, empezar a comercializarlo. Es decir, que el data es negocio lo están viendo sectores tan alejados como la universidad, como el mundo de la farmacia, etcétera, etcétera. Y a los medios, y cuando intento decir los medios, hay miles de ejemplos, es evidente que vosotros, hay medios regionales, hay medios nacionales, hay gente que trabajáis en medios internacionales, que no quiero ser pretencioso, hay gente que ya, y vosotros estáis trabajando en ello, pero todavía no está interiorizado la importancia que tiene el data y cómo aprovecharlo principalmente. En esta media hora también quería dar un poco de contexto que nos sirva para interpretar el resto de las ponencias, un poco lo que me pedía Nico. Hay cosas que ya sabéis, pero me va a permitir sobre todo intentar analizar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y cómo puede ser una ventaja competitiva de cara al futuro, de cómo transformarse o cómo dar respuesta a las necesidades que ahora mismo tenéis los medios, porque evidentemente, y todos sois conscientes, todos somos conscientes, el negocio de los medios pues es un negocio complicado, o más complicado que otros sectores. A mí me gusta hacer referencia a libros que vas leyendo y que de repente te recuerdan, seguro que lo conocéis, es un libro que se puso muy de moda en los años 80, ¿vale? Y que se llama La conjura de los necios. Es un personaje que tiene muchos problemas, que es un inadaptado y que siempre echa la culpa a todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y dice la conjura, hay una conjura contra él. Además hay una anécdota curiosa también, y espero que no tenga ningún símil, que John Kennedy Toole, que luego fue premio Pulitzer, un bestseller, etcétera, se suicidó porque su libro no lo quería nadie. Y su madre luego lo publicó y fue un bestseller. Es decir, que él encontró, sabía cuál era, pero se anticipó a su tiempo, no había una adecuación, los editores buscaban otro tipo. Es decir, que hay veces que también el negocio hay que sacarlo en el momento adecuado y en las circunstancias adecuadas, cuando el contexto lo ayuda. Y hay un poco de eso en lo que está pasando, lo que le ha pasado a los medios durante mucho tiempo, que ha habido una conjura, entre comillas, de todo el cambio tecnológico que le ha hecho que su modelo de negocio sea muy complicado. Cualquier nueva novedad tecnológica que aparece, positiva o negativa, afecta al negocio. Aparece el adblocking y evidentemente afecta a los medios. Aparece todo el tema del response y aparece a los medios, no solo desde el punto de vista tecnológico de uso, aparece también que modifica tu negocio porque hay menos posiciones publicitarias. Es
Es decir, cada vez que hay una, y podíamos ver cada una de estas, ¿no? Todo el tema de cualquiera que veáis de estos palabrejos, tienen una condicionante en el modelo de negocio. Si no el 100%, el 90%. Y eso conlleva que por mucho que corran los medios, que mucho que corráis, vas casi siempre retrasado, porque es muy complicado dar respuesta a algunos de estos términos, a algunas de estas tendencias. No se hablaba hace 4 años de ellos y ahora apenas se habla porque se han interiorizado. El tema del adblocking. El tema del adblocking hace año y medio, 2 años era el Agamenón, y ha habido otros Agamenones, otros tsunamis tan potentes que han hecho que un 10, un 15% de la publicidad no se vea, ya se ha tomado como algo normal. Bueno, esa conjura es lo que tenemos que ir dando respuesta y lo veremos. Hablamos mucho de transformación digital, las consultoras, etcétera, ¿no? Y ya empieza a ser un término cansado, un poco cansino, y es inevitable que abusemos de él, ¿no? Hoy estamos aquí también porque asistimos a un modelo de transformación, luego veréis el producto que os van a enseñar, y hay un punto también de transformación de una compañía que ha sabido ver o que está explorando un nuevo modelo. A mí me gusta más hablar del Digital Journey, ¿no? Porque la transformación parece que tú te transformas y ya eres digital, ¿no? Que es un poco la conceptualización. Y si os pregunto a cada uno de vosotros, y nosotros que hacemos mucha formación, nos pasa cuando hablas de transformación digital, cada uno tiene una visión. Hay gente que dice que es solo tecnología, hay gente que es marketing, hay gente que dice que es recursos humanos. Yo creo que lo más importante, es una visión particular y podemos discutir, es que la verdadera viaje digital es dar respuesta a lo que los usuarios quieren. Como los usuarios son digitales, pues tenemos que ser digitales. Algunos hemos vivido en una época en que había directores que nos decían: ¿quién no va a querer leer el periódico el domingo en su casa con el café, el olor a tinta? Bueno, pues no es ni bueno ni malo el papel, que era una de las cosas que veremos, pero cuando tú te vas en el metro, veías ya hace 8, 7, 9 años que la gente no iba con el papel. Por lo que fuera, no es un análisis sociológico, pero veías que estaban y no se adaptaban a ese viaje. Yo creo que eso también ha cambiado y que ya hay una interiorización de que tenemos que dar respuesta a nuestros usuarios. Si nuestros usuarios son digitales y móviles, pues tendré que ser digital y móvil. Si a mi usuario no le gustan los anuncios invasivos, pues tendré que darle respuesta a otro tipo de publicidad. ¿Vale? Eso es la transformación digital. ¿Cómo lo hago? Los procesos, los cambios, la tecnología, pues es luego la parte fundamental. Pero lo más importante es conocer a tu usuario. Y esta obviedad todavía está lejos en algunos sectores, como en algunas áreas incluso dentro de esos sectores. Aunque evidentemente por la propia necesidad del tsunami que hemos asistido, sobre todo en España, que ha sido un tsunami doble porque coincidió la crisis económica y por tanto publicitaria con el cambio de modelo, pues ha resultado que tengamos que dar nuevas respuestas. Y esas nuevas respuestas son al día, ¿no? Hemos hecho y esa transformación, ese Customer Journey o ese Digital Journey es también para empresas puramente digitales. Por eso no es una transformación más digital y más customer centric que BuzzFeed, por ejemplo. No se me ocurren muchas más empresas. Y el cambio del algoritmo de Facebook le está modificando todo su modelo de negocio a tal como lo tenía previsto hasta ahora. Entonces, por eso digo que es un viaje de pura adaptación de cómo está cambiando tu entorno y tu entorno está modificando al usuario y el usuario modificando ese entorno. Brevemente, creo que hay 3 aspectos en los que nos está llevando también, y lo estamos viendo en los 2 últimos años, de que todo se ha acelerado. Hay la sensación, yo creo que lo vemos luego, cuando vas al Mobile World Congress, ahora que está evidente, durante unos años ha sido como muy estático, lo que más veías eran nuevos dispositivos, etcétera, pero lo que estás viendo ahora es un proceso absolutamente de aceleración. Y esa aceleración se debe, creo, a 3 factores. Y iré rápido. Uno son los números, ¿no? Ya el mercado ya no podemos decir, cuando decía en Prisacon, claro, es que el ancho de banda no se podía hacer vídeo, porque no había ancho de banda, no se podía, no existían los smartphones, ¿no? Estos son 12, 13 años cuando hablamos. Bueno, todos esos cambios han sido a una velocidad impresionante. Hay un dato que el año pasado pasó un poquito desapercibido, que es que en Internet ya el 50% de la población en el mundo, el 50-24,
ya tiene acceso a Internet. El 90% en Canadá, el 90% y pico en Estados Unidos, en Europa el 80% y pico. Es decir, esa obviedad de que lo digital ya no es que sea una tendencia, sino que es una realidad, pero ya no solo una realidad para los que estamos aquí, para las fintech en África, etcétera, etcétera. Bueno, estos temas son fundamentales. El otro punto de esos tres ejes que están acelerando el proceso es la convergencia tecnológica. Voy rápido en esto, y la convergencia tecnológica también nos da cómo es nuestra relación con la tecnología. Un ejemplo un poco sencillo, pero un poco antropológico. De hecho, muchas empresas tecnológicas llevan tiempo fichando antropólogos para saber cuál es nuestra relación con la tecnología, porque nos dice mucho de cómo nos comportamos. Nuestra relación inicial con el mundo, cuando nacemos, es principalmente táctil, ¿no? Lo primero que un niño nace es, aparte de llorar, es tocar las cosas, es como tiene una relación con el mundo. Nuestra relación con la tecnología, por eso decía de esa convergencia que está siendo rapidísima, es que no hemos hecho nada más que empezar, estamos viviendo la primera generación digital. Hablamos de la transformación, no es un viaje que acabamos de empezar y no sabemos hacia dónde va. Bueno, aunque podemos intuir hacia ciertos aspectos. Eso es lo que hemos vivido en esta década, ¿no? Se ha cumplido una década en la que nuestra relación principal ha sido táctil, ¿no? Las pantallas táctiles vinculadas al iPhone, que es el que marca un punto de inflexión. Hablando de anécdotas, yo me acuerdo cuando en Prisacom, precisamente, hace 11 años, porque era unos meses antes de que saliera el iPad, hicimos los primeros contenidos descargados, ¿vale? No había tabletas, era en el primer Kindle de Amazon, ¿vale? Era un ebook muy grande además, con un tamaño carpeta, y había esta relación antropológica cuando hicimos Focus Group, ¿vale? De los contenidos de 5 días, de El País y de As. Cuando hacíamos Focus Group y se lo dábamos, ya os digo, 11 años, no había pantallas táctiles en los teléfonos, solo había la de los cajeros. Cuando tú le dabas al Focus Group a la gente ese armatoste, ¿sabéis lo que hacía? Se manejaba con un joystick pequeñito. ¿Sabéis lo que hacía la gente? Tocar la pantalla. Porque es innato. ¿Vale? Porque esa relación antropológica nos lleva a un contacto, aprendemos en formas similares a como lo hacíamos en el mundo ocio. ¿Eso qué nos lleva? ¿Para hacia dónde voy? Pues que la siguiente relación que empezamos a inaugurar ahora es la de hablar, igual que hacemos de niños. Primero, una vez que tocas las cosas, lo siguiente es que empiezas a comunicarte con tu alrededor a través del habla. Eso es lo que empezamos a hacer ahora mismo, ¿no? Todo el auge de los asistentes virtuales. Si vais ahora al mobile, lo principal, aparte de los cacharritos, que es lo menos relevante de la feria, es lo menos relevante porque los cacharritos van a estar la semana que viene en el Corte Inglés. Lo más relevante de la feria es todo lo que está pasando alrededor. Y uno de los, cuando se veía hace 2 años, y ahora este año ha explotado, es todo lo que tiene que ver con los asistentes virtuales. Y los asistentes virtuales, en definitiva, ¿qué conlleva? ¿Por qué hay esa convergencia? ¿Por qué se han producido? Algo que Google lleva también tiempo diciendo. Google ya no dice que es un buscador, ya no dice que son una empresa publicitaria, no dice que son una plataforma tecnológica, ellos dicen que son una empresa de inteligencia artificial. Es un paso fundamental porque eso nos va a llevar en esa reconversión constante a que, y para ellos les va mucho en ello, que si todo su modelo de negocio ha estado basado en la pantalla, en la publicidad de AdWords, ahora si la gente va a buscar de otra forma, porque ya va a hablar con su teléfono, va a hablar con su coche conectado, va a hablar con su asistente personal, tendrá que cambiar su modelo publicitario. Por eso está invirtiendo una barbaridad en inteligencia artificial. A mí me recuerda un poco cuando nació Android. Hace 15 años no sabíamos exactamente qué era Android. Ellos estaban constituyendo ya la plataforma de los 20, 30 años siguientes. Lo que estamos viendo en Google ahora, pero lo estamos viendo en Amazon, lo estamos viendo en casi todas las plataformas, están construyendo el modelo de relación tecnológico y por tanto de negocio de las próximas 2 décadas. 2, 3, veremos cómo va, ¿no? Pero eso es fundamental.
Y eso tiene connotaciones de muchísimo tipo, la inteligencia artificial, y seguro que Alejandro sabe mucho más que yo, os podrá decir, pero que afecta también al mundo de los contenidos. Todavía está en sus primeras fases, pero se podrán hacer contenidos, las máquinas ya hacen contenidos, luego veremos más ejemplos. Porque el contenido es muy importante, pero no menos que otros componentes que iremos viendo. Y el otro factor de los tres que hablamos, madurez del mercado, convergencia tecnológica, es que eso ha producido nuevos modelos productivos. Está construyendo nuevos modelos productivos, incluso de algunos que no sabemos cuáles son. Wallapop a día de hoy no tiene ingresos prácticamente, pero es una empresa que tiene muchas posibilidades. ¿Posibilidades en qué? Porque tiene mucho data, seguramente, y ese es uno de sus valores, ¿vale? Pero que estamos viendo una transformación de modelos productivos. Si pusiéramos del mundo de los contenidos o de las plataformas, luego lo vamos a ver también, ¿no? Es curioso que las tres plataformas, o muchas de las plataformas que más dinero hacen con los contenidos, Google, la propia Facebook, Twitter, ninguno que genera sus propios contenidos, ninguno es creador de contenidos, un poco como Airbnb, es la plataforma turística más grande del mundo y no tiene camas, lo mismo podríamos decir de Uber, etc. Nos tiene que dar también algo a pensar. Y lo que estamos viendo es que nuestro modelo de negocio, de toda esta sofisticación que estamos viendo, está afectando. Estos son datos del 2015, pero son relevantes. La publicidad es algo, y lo hablábamos ahora en el café, la publicidad va cayendo, ¿vale? En términos, porque hay cada vez más gente en la que repartir. Entonces, como antes solo se repartía principalmente en los medios, como ahora repartes en muchísima más gente, y además hay dos agentes, ¿no? Que es el duopolio, porque se ha constituido ya como un duopolio, que son Facebook y Google, que se llevan entre el 70-80%, depende del mercado, depende de qué consideremos, ¿no? Pues nos queda un 20% que hay que repartir entre muchísimos. Eso nos denota también que tiene que ir hacia un cambio evolutivo el modelo de negocio, y lo estamos viendo ya. Los ingresos vinculados a la audiencia, a lo que se paga, o a la relación directa, y lo podemos llamar como queramos, membresía, suscripciones, donaciones, crowdfunding, los nombres da igual, pero estamos viendo que hay un cambio, porque el usuario también está evolucionando. Ese sería un poco el planteamiento inicial. Siempre hemos visto los medios y un poco la tradición y el enfrentamiento, o cómo hemos afrontado el negocio digital como una confrontación, ¿no? Siempre ha sido todo muy bipolar. Pago versus gratuidad. Off, on. Directa, ahora tiene que ser directa, programática. Redacciones integradas o desintegradas. Siempre ha habido un conflicto entre lo nuevo y lo antiguo. Y cuando vemos en otros sectores, el retail, por ejemplo, esa confrontación la han sabido interpretar mucho mejor, porque su transformación digital, su digital journey era ¿dónde está mi usuario? Yo siempre digo que la empresa más digital, no más tecnológica, pero o no del campo tecnológico, es Inditex. Inditex es esa empresa, retail, y hay muchísimos ejemplos de retail, que han sabido interpretar, oye, que mi usuario hay veces que compra por el iPad, le doy un buen servicio por iPad. Que mi usuario además quiere ir a la tienda, pues lo que voy a hacer es un ecosistema, lo está haciendo Amazon también. A Apple no se le puede acusar de no ser digital, y tú vas a la Puerta del Sol y tiene una tienda que es el emblema, y que no sé cuándo pasé, antes de ayer, el sábado, y había cola para entrar, ¿no? Y todo los retail, todo nuestro modelo de negocio era cómo combatir el off o el off contra el on, ¿no? Es otra evolución mucho mayor que conlleva una cosa fundamental, que es derruir muros internos. Muros internos, olvidar eso de la canibalización, es enfrentarte dónde está mi usuario y cómo le puedo dar respuesta. Y ahí yo creo, y que no suene pretencioso, como decía, dos factores en los que los medios no han sabido interpretar, pero no por estupidez o porque yo estaba adentro, y soy consultor de medios, no porque fuéramos tontos, sino porque el modelo te llevaba a ello, y porque la estructura te llevaba a ello, y porque durante mucho tiempo tu estructura, como has ganado dinero, era esta,
cambiarla, romper esos muros internos es costoso, es dificultoso, y sobre todo las barreras psicológicas, que son las más importantes. Y yo creo que hay dos fundamentales. Uno, la pérdida de la capacidad de la distribución. Es decir, el negocio, y siendo fundamental, y esto cuando lo hablas con periodistas siempre choca, estoy hablando desde el punto de vista del negocio, el contenido ha sido muy importante y es muy importante, ¿vale? Podemos decir que el contenido es el rey. Pero no es solo, no vale para nada ser reinado si tú no controlas la distribución. Y se la hemos dado siempre a otros, a terceros, en el mundo digital. Y el otro es no entender las reglas que manejan el modelo de negocio digital, que no es lo mismo que los modelos de negocio. Los modelos de negocio son básicamente los mismos que en el mundo tradicional. Les cambiamos el nombre, pero yo siempre simplifico mucho. En los modelos de negocio hay dos fundamentales. Uno, o tú pagas por algo, por un producto o un servicio, o alguien lo paga por ti. Y ahí podemos empezar a hacer variaciones. Crowdfunding, economía colaborativa. Yo no conozco, hay alguna parte de organizaciones sin ánimo de lucro que las podemos sacar, pero son los negocios, es otra cosa. Pero los negocios, o alguien paga por ello, o tú pagas. Perdón, o alguien te paga por ello a través de la publicidad, del mecenazgo, como quiera, o tú pagas directamente por ello. Lo que no hemos entendido es, y ahora insisto en la parte de las reglas del negocio digital, perdón, es ese cambio del modelo de distribución. Le has dado lo más importante que tú tenías, que era tu contenido, tu relación con el usuario, a un tercero. Se la dimos a Google para las búsquedas, se las dimos a los móviles, se la estamos dando ahora a las redes sociales. Hemos visto que cuando Facebook, que es lógico porque es una empresa privada y se gestiona por decisiones de su cuenta de resultados, ¿no? Algunos pensaban que Facebook o Google o Apple o Snapchat eran ONGs y que era divertido, ¿no? Las redes sociales eran divertidas porque me acuerdo del Club Manifesto, ¿no? Los mercados son conversaciones, los mercados son mercados y la gente gana dinero con otro ecosistema. Y eso es lo que no entendimos. Les dimos contenidos, se los seguimos dando. Ha pasado esta semana que Facebook ha dejado de dar dinero a Facebook Live, se ha caído, ya no les interesa. Van a evolucionar a otro modelo. Pues no entender eso ha tardado, pero lo estamos viendo sus consecuencias, pero se venía diciendo también, hace tiempo. Y el otro fundamental es en esas reglas en que está evolucionando. Yo creo que hay un eje fundamental que estamos viendo día a día, es la evolución de productos a servicios. Yo se lo digo mucho a muchísimos sectores, no solo el de medios, aquel que consiga hacer que su producto, y luego hablaré, luego Nico, cuando hablemos de su producto, si tienes un producto y eres capaz de convertirlo a servicio, es mucho más fácil crear un negocio. Y pensamos solo en modelos como el de la industria discográfica, que alguien supo, y podemos decir si Spotify gana dinero o no, tendrá los problemas que sea, pero yo no dudo que el modelo de consumo de música en los próximos 10 años va a ser un modelo parecido al de Spotify. Y lo estamos viendo cuando salimos a la calle y vemos las bicicletas, cuando vemos eMove, cuando vemos todo el car sharing, volvemos a ponerle nombres, que es un modelo de servicio. La digitalización de ese digital journey, lo que me ha permitido es convertir productos en servicios. Ahora mismo es mucho más rentable en una gran ciudad, seguramente, y lo veremos cada vez más, tener un modelo, no tener coche. Tener coche en una gran ciudad, si vives en el centro, hay miles de ejemplos, pero vamos a un modelo, porque es mucho más fácil tener un servicio que pago por él cuando lo necesito. Y estamos viendo en el mundo de los contenidos cada vez más, ¿no? Agregadores, Blender, Scroll, etcétera, etcétera, Flipboard. Veremos si esos son los que luego son capaces de monetizar, pero que el modelo va por ahí, bueno, no es porque yo tenga una varita mágica, eso de gurú que es fatal, no, pero porque estamos viendo modelos que funcionan y vamos viendo que la digitalización permite estos tipos de servicios. Pues tendremos que ir dándole una vuelta. Y el otro, y este es fundamental, y yo llevo mucho tiempo dándole vueltas, porque han funcionado modelos tipo plataformas. ¿Qué es lo que les ha hecho ser diferenciales a otros modelos? ¿Cuál es su clave fundamental, teórica, que les ha hecho diferenciales? Y yo creo, y podemos discutirlo también,
que es el saber. La economía, en definitiva, es un modelo de escasez. Tú tienes que hacer un bien escaso que lo quiera mucha gente, porque sube el valor. El extremo sería el arte, ¿no? El arte es el extremo superior, en la que muchísima gente lo quiere, pero pues, la Gioconda solo hay una. Además, cuando tú quieres ponerlo en valor esa escasez, ¿cómo lo haces? No le pones un precio fijo, lo subastas, ¿no? Ese es el modelo máximo de escasez. Y hay otros modelos, ¿no?, que estamos viendo. Zara crea escasez también. En vez de hacer 80.000 camisas iguales, va creando diferentes tipos, y hay veces que las saca, hay veces que las mete en la página web, las vuelve a sacar en función de la temporada. Va creando modelos de escasez. Eso en el mundo offline, ¿no?, era fácil, porque controlabas la distribución y el formato era escaso, porque el papel era escaso. Eso todos lo sabéis, pero hay otros sectores que no. El número de páginas de un periódico dependía en gran medida no de las noticias que pasaran. Las noticias son infinitas, en función de la publicidad. Tú hacías escaso en función de los ingresos, más o menos. Pero podías, y como controlabas lo mismo, la escasez de la televisión, es porque en el espectro solo tienes licencia para una serie de televisión. Todo eso se rompe, ese modelo, en un mundo en el digital que la distribución es infinita. Entonces, la gran ventaja o el gran pensamiento que yo creo se estudiará durante siglos es, o durante años en las escuelas de negocio, es cómo Google crea un modelo escaso para que valga más, que es el de las búsquedas. Las búsquedas personalizadas, cada uno vinculadas a las keywords, a lo que nosotros buscamos. ¿Y qué hace escaso? El espacio. Pero el espacio es escaso para cada uno de nosotros, para cada una de las búsquedas. Personalización, segmentación, y es el modelo perfecto. Si vemos como eso es un pantallazo de una búsqueda de viajes Londres, todo es publicidad. ¿Os acordáis cuando empezó Google al principio? No había apenas publicidad. ¿Y qué es lo que venden fundamental? La escasez. La escasez de que solo hay, en un momento dado, una persona buscando viajes Londres. Hay infinitas, pero han conseguido que la tuya sea escasa. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Qué hacen con ese espacio escaso? Lo subastan de forma automática. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de la programática también. La programática es este modelo, pero todavía sin perfeccionar. ¿Y cómo ha conseguido la escasez Facebook? Que nuestro muro, fijaros, ya no lo llaman muro, que nuestro newsfeed, que nuestro hilo de información sea escaso también. ¿Cómo? A través del algoritmo. Ninguno de nosotros tiene el mismo, aunque tuviéramos todos los mismos amigos, aunque siguiéramos a los mismos sites, a los mismos grupos, tendríamos cada uno un hilo diferente. Lo han hecho escaso a través del algoritmo. ¿Con dónde está el negocio? Que si yo creo, volvemos al mismo, te subastan ese espacio. Oye, si quieres aparecer más arriba, patrocínalo, patrocina tu contenido. Da igual que sea un anuncio, ¿no? La terminología nos da igual, pero en definitiva yo estoy pagando porque algo sea relevante en un mundo de hiperabundancia. ¿Cuál ha sido el problema de los medios? He puesto el Mirror, ¿cuál fue el otro? Que tú eras, por definición, hiperabundante. Tu inventario era infinito, porque todas las páginas de todos eran las mismas. Porque cuando tú metías la página mirror.com, todos tenemos lo mismo, no era escaso. Algo que no es escaso es lo contrario de las subastas. Si hay algo que es hiperabundante y que el valor es mínimo, ¿qué tiende a hacer? Hacia cero o hacia abajo. ¿De qué estamos hablando? Del CPM. Y además, si veis las métricas y los conceptos son importantes. Todos estos venden por coste por adquisición, coste por clic, coste por lead, ¿no? Son unitarios, son escasos. ¿Cómo hemos vendido nosotros? Coste por miles. Cuando tú vendes algo en miles, es que tiene muy poquito valor. Cuando los comerciales vendían a bulto, es que algo estábamos haciendo mal. Es que ese es el modelo erróneo. No digo que esto tenga culpa a nadie, nos hemos dado cuenta tarde. Estas plataformas además son capaces de jugar lo que se llama de doble cara, a una en oferta, a una en demanda, o sea, tienen muchas ventajas, pero cuando hemos llegado a interpretarlas, pues ha sido un poquito tarde.
Y en definitiva, en el digital la escasez, ¿cómo la consigues? Creando algo que se ha generado durante muchos siglos también, de economía, que son los jardines vallados, ¿no? El jardín vallado por antonomasia, ¿cuál es? Apple, es un jardín vallado, en lo que no te puedes salir, ¿no? Hay muchísimos jardines vallados. A mí me gusta mucho esta explicación, que es, si tú estás en un... bueno, leerlo, ¿lo veis? Si tú estás aquí, en un jardín vallado en el que controlas, haces dinero. Si estás fuera, lo tienes más complicado. ¿Cómo se han generado los jardines vallados en el mundo tradicional? Eran fáciles, ¿no? Son espacios físicos, más o menos. En el mundo digital era más complicado. ¿Cómo se ha hecho principalmente? A través del data, del registro. El principal jardín vallado es Facebook, que es lo primero que te pide, ya en el mundo digital, que es lo primero que te pide, un registro, un dato, quién eres. Para entrar en mi discoteca, para entrar en mi espacio, me tienes que dar algo, me das el registro, entras en mi discoteca, por algo de las redes sociales, se parecen mucho al mundo, ¿no?, de generar exclusividad de alguna forma, aunque haya 2.300 millones de personas, es generar alguna exclusividad. ¿Os acordáis Twenty lo que hacía al principio para ser relevante? Para entrar, y funcionó mucho, que solo podían entrar, tenías que pedir permiso para entrar, y era guay estar en Twenty al principio, y había millones, estaban todos los adolescentes, pero te tenían que dar permiso, un poco como el portero de las discotecas. Bueno, pues eso es, y Google ha conseguido, aunque creamos que no, Google es un jardín vallado, le ha costado mucho, ha sido muy sofisticado, pero Google es un jardín vallado en el que estamos registrados a través de YouTube, a través de Gmail. ¿Cuál fue una de sus decisiones cruciales y que pasó un poco desapercibido hace 5 años? Cuando dijo, voy a unificar todos mis datos en un registro único. Y esa ventanita, cuando entramos en Gmail, que son 5 puntitos y en los que tenemos todos los servicios de Gmail, de Google, eso es su jardín vallado, porque tienen un modelo de exclusividad, entre comillas, exclusividad masiva, pero es un modelo escaso, ¿vale? ¿Y por qué es escaso? Porque tienen cada vez más datos. A lo mejor ya el contenido no era el rey, que el contenido es muy importante, sino a lo mejor el data es el rey y la distribución el rey. O sea, es un ecosistema mucho más complicado. Voy rápido, Nico. ¿Sí? Y lo que vamos viendo es que la tecnología se nos ha ido acercando, y cada vez que se nos ha ido acercando va captando muchísimos más datos. ¿Cuál es la tendencia futura? Y volvemos al mismo, esto no es de gurús, no es que yo diga, yo cualquiera que diga, el futuro van a ser, no, es que nos lo está diciendo la tecnología. Primero fue la tele, después el ordenador, ahora que están las gafas, uno ya empieza. Tardarán más o menos, Google se equivocó, en principio le salió mal las Google Glass, porque hizo un producto para ingenieros, ¿no? Estaba pensado para ingenieros, para ir buscando, no. ¿Qué han hecho Snapchat? Crear unas gafas molonas para adolescentes en las que grabas vídeos y los subes, ¿vale? Es diferente, pero va en la misma. ¿Qué sería lo lógico? Y no hay que ser un gran matemático para dilucidarlo, que la tecnología se nos seguirá acercando. Pues chips, parches electrónicos, o sea, por ahí va, porque ya lo estamos viendo en el mundo sanitario y nos llegará. Y hasta aquí era la introducción del modelo. Quiero hacer algunos ejemplos de cómo esto ya los medios, y evidentemente me refiero a algunos de los medios más avanzados o internacionales, qué están haciendo, cómo están materializando todos estos aspectos en casos concretos. Yo he hecho una selección de 8 o 9 casos tipos de cómo se está utilizando el data, como los vais a tener. Si me interesa ver que hay algunos en ese cambio de modelo de distribución de la sustitución del digital al servicio, el caso por antonomasia es Netflix. Aunque Netflix es pequeñito todavía comparado, ahora que hemos visto la compra de Fox por Disney, cuando ves las cantidades, Netflix es un enano, pero un enano muy potente, que está haciendo muchísimas cosas. Y ellos han entendido el modelo de distribución, el modelo de evolucionar de producto a servicio y basado en los datos. Y en Netflix es evidente que tiene implicaciones
en la creación del contenido mismo, ¿vale? Que a lo mejor en otro tipo de medios, no es, en los medios informativos hay muchas barreras, ¿vale? Pero sí hacia dónde van y qué claves están generando, ¿vale? Una, y esto no lo digo yo, lo dice Jess Harding, que estuvo hace un par de semanas, 3 semanas en Madrid, él es director de la BBC, decía, una de las cosas buenas de Netflix o de Spotify, de este modelo de servicio, es que están educando a usuarios hacia dónde va ese tipo de modelos. O sea, que no es un tema de consultores que venimos aquí a deciros dónde está el futuro, no, es que estamos viendo ya evidencias. El Financial Times, donde más está subiendo el número de suscriptores, son en menores de 25 años. O sea, gente que, según la teoría de los claims genéricos, es los jóvenes no pagan. En España no se paga por los contenidos. Nos vamos viendo que si hay productos y servicios orientados a precios adecuados, bueno, costará más, habrá que emplear a lo mejor más marketing, pero vemos que no hay barreras que no se resuelvan. Y son muchos los ejemplos de cosas que está haciendo Netflix, pero una interesante, que es esa dicotomía que hablamos antes de pago-publicidad. Netflix es uno de los mayores anunciantes, de los 10 mayores anunciantes de publicidad programática en Estados Unidos. Es decir, ellos no tienen publicidad, pero son uno de los mayores. ¿Y basado en qué? En sus datos. Sus datos de negocio les permite, de las suscripciones, les permiten tener muchísima información que emplean en publicidad programática para promocionar sus series o para captar nuevos suscriptores. Es mucho más complejo que pago gratuidad, es mucho más complejo que off-on, es, bueno, cómo están mis usuarios, cómo les conozco, cómo empleo. Esto es como Netflix utiliza los datos también para el contenido. Como vamos rápido, quiero quedar en algunas cosas mucho más concretas. Y el data no tiene que ser, cuando empezaba, el mantra de todo. Hemos visto que el contenido es importante, que la distribución, sobre todo de cara, y esta va más, no tanto a la parte del negocio, sino a la parte periodística. Me gusta mucho, Chris Moran es el responsable de analítica de The Guardian. Si la habéis visto, si podéis ver algún vídeo, porque es, o sea, de analítica web, yo creo que es uno de las personas de medios que más conocimiento tiene y que más visión. Y hay muchísimos artículos suyos y vídeos en YouTube, de ferias, en Wanifra lo hemos visto, etc. Y dice una cosa importante de cara, y ya digo, de cara a la redacción. Nosotros somos una empresa data informada, o sea, orientada al dato, tenemos el data, pero no hay una obligatoriedad, no hay una, como decir, una dictadura del data, que sí puede ser buena para la publicidad, para algunos temas, pero para el contenido también, ¿vale? Es muy importante todavía que los periodistas, que los redactores, que los portalistas tengan todavía, o sea, la parte del conocimiento, ¿vale? Para los medios todavía es muy relevante. Y hablando de, como decíamos antes, habíamos hablado de los jardines vallados. Lo que tenemos que ir evolucionando como medio es a data gardens, ¿no? A jardines de datos. ¿Cómo puedo conseguir obtener datos? Y hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y aquí hay tecnología, pero no son grandes invenciones como las de la inteligencia artificial, hay cosas muy sencillitas. Que sabéis, los boletines de noticias, algo denostado durante muchísimos años, que parecía un canal absolutamente olvidado, y que precisamente medios digitales como Quartz, si no conocéis Quartz, yo siempre lo hago una recomendación, una empresa está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, en robots, en su aplicación, de hecho es un chatbot. Bueno, Quartz hace un boletín, no solo con información suya, sino información de terceros, ¿vale? Era otro de los miedos, no poner enlaces externos, que se nos van a la competencia, ¿vale? ¿Os acordáis? Bueno, eso ha cambiado. Quartz hace un nuevo modelo, que es un gran soporte de recolección de datos, de tener una relación directa con los usuarios, porque lo que primero que te hace si tú te quieres suscribir, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues darles el correo electrónico. Eso es data, es una relación. Luego además es un buen soporte publicitario, etcétera, etcétera. El New York Times tiene más de 50
newsletters diferentes. Y les ha permitido, precisamente, a ese conocimiento de los usuarios, ¿sabéis cuál es el que más suscriptores tiene y más aperturas del New York Times, de todos? El de cocina, Cooking. El de cocina, el boletín de cocina del New York Times es el más visitado. ¿Qué hizo el año pasado, hace año y medio? New York Times hizo una colaboración con Chef, que es una empresa que te lleva los componentes para que tú hagas las recetas que se hacen en Cooking. Un nuevo modelo de negocio, que evidentemente el futuro del New York Times dependerá de más cosas que de las comidas que puedan llevar, pero es un nuevo modelo de negocio, pero sobre todo es una mayor relación con tu usuario y un mayor conocimiento de tu usuario. Y eso, algo tan sencillo como hacer boletines. Ya estáis todos haciendo boletines, pero hay gente que está haciendo los boletines y tienes que recolectar datos, tienes que saber hacer un análisis de cuándo se abre, cuándo no, se abren más por la mañana, eso el e-commerce lleva años haciéndolo. Tenéis equipos para hacer eso, a partir de ahí se toman decisiones de negocio, esas son las decisiones que hay. Y aparecen nuevos modelos de negocio, gente como Bloomberg. Bloomberg es un medio vinculado al dato desde que nace, ¿no? Las pantallas de Bloomberg del seguimiento de las bolsas son el referente. Ellos ganan donde más dinero ganan en ese modelo de servicio, curiosamente, en la que a ti te dejan una pantalla y tú sigues, que en todas las redacciones pues ellos han sacado un spin-off en el área publicitaria, que es hacer publicidad brand content en función de esos datos que van manejando, de tendencias de la bolsa, infinidad. Han creado solo un área a partir de los datos. Hay otros mucho más interesantes. ProPublica, que algunos conoceréis también, es un medio sin ánimo de lucro. ¿No? Pues ellos, sin ánimo de lucro, no quiere decir que no tengan modelo de negocio. Aquí lo que están haciendo, han creado que como tienen muchísimas bases de datos, muchas bases de datos públicas, y que ellos lo que han hecho es estructurarlas, darles valor, pues las están comercializando. Ellos obtienen data de terceros, incluso data público, lo tratan y se lo venden a terceros para que hagan data journalism o para que hagan lo que quieran. Ejemplos concretos de gente que está haciendo valor con el data. Y hay ya sofisticaciones mucho más interesantes. Este es un proyecto que acaba de lanzar el New York Times, el área comercial del New York Times, ya voy cortando, que se llama New York Times Demo, Data Engineering Measuring Optimización, para conocimiento, a partir de los datos, crear nuevos productos y servicios, orientación a las marcas. Hay uno de ellos, el que se llama Project Fields, el proyecto de los sentimientos, es saber qué sentimientos se están generando diferentes tipos de noticias, a través de focus group, de machine learning, etc. ¿Para qué? Para que luego la publicidad pueda ser o no más efectiva. Bueno, esto seguramente sea el tope ahora mismo de innovación vinculado al data, pero son cosas que están haciendo ya. Para ir terminando, sí me gustaría decir algo de los modelos de suscripción. Una cosa fundamental, creo que hay que empezar a cambiarle la terminología de paywall, ¿no? El muro, no creo que eso, si estamos hablando de modelos abiertos, de cómo relacionarte con el usuario, el muro no creo que sea la mejor palabra, y menos para el New York Times, ¿no? En la era Trump, que el muro significa ciertas cosas, ¿vale? El New York Times, que tiene un posicionamiento contrario, pues a lo mejor es una variable de darle una vuelta marketingiana al concepto de muro. Facebook dejó de utilizar la palabra muro, es decir, tenemos que ir buscando otras connotaciones también, porque lo que nos da, y aquí sí que el New York Times da con la clave, que es el muro poroso, es que los muros antes eran o entras o no entras. Aquí lo que hace es, vamos a jugar, tú me das unos datos, yo te doy información. Tú esos datos yo me sirven para la publicidad y los utilizo para otras cosas. Enriquezco y a ti te doy valor. Y además voy variando el pricing, ¿vale? Eso es los muros porosos. Todavía los ingresos son inferiores a los que ingresa por suscripciones papel, pero los datos que son públicos del New York Times siguen creciendo a 2.600.000, creo que era 644.000 suscriptores digitales tiene el New York Times, con un modelo orientado a eso, a obtener dineros de suscripción, pero sobre todo también obtener datos que les enriquece su publicidad programática. No es
pago frente a suscripción, sino son modelos mucho más abiertos. Y aquí, gente que ya lo está sofisticando aún más, ¿vale? Esos modelos de pago, los noruegos de System, de cabeceras con nombres impronunciables, que están aplicando ingeniería, inteligencia artificial para ir segmentando y ver y análisis predictivo de qué capacidad tiene un usuario. A este usuario le voy a ofrecer 4 noticias, a partir de la 4 tiene más posibilidades de suscribirse que otro. Este no se va a suscribir en función de parámetros de comportamiento, de data, etc. Y lo mismo está haciendo The Wall Street Journal. Es decir, aquí se está sofisticando a una velocidad porque ya han entendido los medios cabecera, los que nos tenemos, aunque siempre diremos son mercados diferentes, son ya... Pero ellos están creando los modelos que al menos tendremos que irles dando una vuelta. Es decir, aquí todavía estamos en el debate, ¿se paga o no se paga? No. Nos están dando algunas pistas de que parece inevitable, pero hay que hacerlo en la línea adecuada. Y eso conlleva muchísimos cambios. Como os voy a dejar la presentación, hay algunos artículos muy interesantes en los cambios en las métricas. Este artículo es de hace un par de semanas, casi todos los medios internacionales están cambiando. Las páginas vistas ya no es una métrica de negocio. Están empezando a ver cuánta gente consume contenidos en qué periodo del mes. No es lo mismo alguien que visite el New York Times y vea 5 noticias los 3 primeros días y le pongo el muro y no viene, que las lea el último día. A esos lectores no puedo castigar a los usuarios que más vienen, porque me pueden ser útiles, pero al mismo tiempo son los que tienen más propensión a pagar. Bueno, todo eso, a partir del data, el análisis, del machine learning, podemos ir creando modelos de pricing, modelos de referencia totalmente diferenciados. Pero hay que tener data, hay que tener registro, hay que evolucionar. Y el tema de la programática, que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Lo que nos hace modelos de escasez, en ese modelo que hablamos antes de CPM infinito, los que nos puede hacer, y no digo que sea la solución porque va a depender mucho de la tecnología, va a depender del posicionamiento, de que tengas data considerable y data, first party data, que se llama data declarada real, para segmentar a tus audiencias. Si los medios no son capaces de crear ese ecosistema a través de data, la publicidad, el CPM seguirá cayendo. La programática no es la solución a todo, pero presenta una luz de esperanza siempre y cuando seas capaz de enriquecerla con data. Si no, te irá al modelo de hiperabundancia, otra vez. Y simplemente que hecho por máquinas. Los comerciales sufrirán más, tendrás en vez de comerciales traffickers, pero nada más. Solo se enriquecerá si tienes la capacidad de segmentar para dar valor. ¿Por qué? Porque cada impacto ya no será CPM, dará igual como lo midas, serán impactos personales. Si son impactos personales en subasta, subirá el CPM. Ese es el modelo que hay que ir viendo. Y hay nubarrones, y ya termino, Nico. Y hay nubarrones que se presentan próximamente, que tienen que ver con la General Data Protection Regulation, la regulación y la e-privacy que se abre, ¿no? Decíamos antes de lo de la conjura de los necios, ¿no? La conjura contra los medios, que es que aquí hay también un ecosistema que todavía está por ver cómo se materializa, ¿no? Pero que presenta también dudas. Por una parte es positivo, porque unifican una única legislación para todas las empresas, es decir, las empresas que vienen internacionales también se ven sometidas. Hace 2 semanas ha habido una multa muy importante preveyendo ya el tema de protección de datos a Facebook, precisamente por cómo consiguen cierto tipo de datos. Iguala en principio, pero dificulta también cómo, y lo digo ahí fundamentales, a qué se refiere con el consentimiento expreso de los miles de cookies que van circulando, ¿no? Y que tenemos relación, porque si no tenemos data, se nos desmonta todo, la hora que llevo, las 3/4 de hora hablando, se nos desmontaría. Entonces, nada, dicho brevísimo, modelos de cómo puedo ir evolucionando de servicios, de productos a servicios, cómo interiorizo que tengo que crear jardines vallados vinculados al data, en que ya no me valen audiencias masivas, sino usuarios, clientes, lectores. La terminología yo creo que es muy importante, y iremos variando de un modelo de cookies indeterminadas a modelos de ID, de identificación, de un modelo de relación mucho mayor. Gracias.